amando a Yahweh tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Yahweh a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Elígeme a mí y a mi palabra, porque esta palabra es vida para ti. Y va a ser de bendición a ti y a tu descendencia. Entonces, te la pongo de esta manera. Él te da la opción de que tú elijas, pero te aconsejo que elijas bien. ¿Estamos entendiendo esto? Ahora, Dios te ha introducido a su forma de vida. Él transmitió su vida en ti. Si tú ya recibiste a Jesús, tú tienes la clase de vida de Dios dentro de ti. Pero tienes que practicar esta clase de vida. Y esta clase de vida se practica por fe y para fe, porque es la forma en que tú vas a vivir. El justo por la fe que vivirá. Entonces, el practicar significa llevar al ejercicio lo que tú aprendiste. Y Dios lo que quiere es que tú aprendas a depender completamente del mecanismo que Él te dio, llamado fe. Es la única manera, no hay otra manera. Hay mucho pueblo de Dios que vive su cristianismo, pero no es la clase de vida de Dios. Hay mucho pueblo de Dios que vive el cristianismo, pero jamás Jesucristo dijo que se llamarán cristianos. Cristianos se les puso de forma de burla en una región llamado Damasco. Ahí les empezaron a decir de burla. Ahorita, ¿cómo nos dicen? Aleluyas. O sea, que en 50 años vamos a hacer la religión de los aleluyas. No. Cristianismo no es un vocablo que vino de la boca de Dios. Hijo de Dios, ese es un vocablo que salió de la boca de Dios. Yo soy hijo de Dios. ¿Qué no es cristiano? Sí, en la forma en que tú lo entiendes, pero en realidad mi esencia es ser hijo de Dios. Y eso sabe el diablo, quién soy. ¿Vamos bien? Entonces Dios quiere que tú empieces a ejercitarse, a poner en práctica a través de la fe. Tienes que ejercitar la fe. Tienes que ser una persona que esté ejercitando los principios de fe. No que los utilices como botiquín de remedios. Ay, hermano, me van a embargar. Ore, échese una de esas que se echa usted. No es así. Es más, yo les explicaba que Dios no estableció la sanidad para el pueblo de Dios. La sanidad es un milagro, una operación es un don para restablecer la condición de origen del creyente. En realidad Dios no quiere que vivas en sanidad, Dios quiere que vivas sano. Eso se lo explicaba la semana pasada. ¿Y cómo vivo sano? Escuchando la palabra y viviendo conforme a la palabra. Esa palabra se encarga de establecer mi cuerpo. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, dice que no hubo enfermo, no hubo úlcera, no hubo nada malo. ¿Por qué? Porque ellos caminaban donde la nube les decía que caminaran. Esa es su palabra. No se desgastaba su ropa, su calzado jamás se desgastó, etcétera, etcétera, etcétera. No tenían reclamo porque la bendición se encargaba de suplirles todo. Ellos no venían con Moisés, te pido que ores para que me sanes. No, ¿por qué? Porque el permanecer bajo esa nube, eso generaba la salud en el pueblo de Dios. Es más, créeme, nadie murió de enfermo. Esa generación, nadie murió de enfermo. Murieron porque decidieron morirse. Así de fácil. Una persona que me dice, hermano, no ore por que se me quite el cáncer, de algo me he de morir. Muérese de lo que sea, menos de enfermo. Es que Dios va a usar la enfermedad para llevarme con Él. No, discúlpeme. Dios no usa las enfermedades. La enfermedad es anatema para Dios. Es contrario al plan de Dios. Así que no aceptes ninguna enfermedad como parte del plan de Dios. Es que Dios me mandó.
esta hernia para que yo lo reconozca. ¿Cómo lo vas a reconocer? Olvídate de eso. Esa hernia se te hizo porque no hacías ejercicio y te pusiste a cargar un día. Ponte a hacer ejercicio. Primera de Pedro, ahora sí. Capítulo 1, verso 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Fíjate lo que dice, ahí te va. Dios te hizo volver a nacer y a tener una nueva esperanza, una esperanza de vida. Esa palabra subráyalo y significa expectativa. Y dice la Escritura para que tú recibas una herencia. Y te dice cómo es esta herencia, pero está reservada en los cielos. ¿Por qué te quiero enseñar a que tú vivas por fe? Porque la fe es el único medio para que tú obtengas tu herencia. La Biblia dice que por gracia eres salvo. Tú no eres salvo por fe. Tú eres salvo por gracia. Pero el mecanismo se llama ¿qué? Fe. Entonces la fe es un proceso de vida. Es un proceso de acción que debe de estarse ejercitando para que tú te estés desarrollando en tu herencia. Hay gente que no está disfrutando esa herencia. Ahí dice que es una herencia incontaminada, no se echa a perder, inmarcesible, incorruptible, es eterna. Y esa es una herencia para ti. Pero dice que esto es guardado mediante la fe. Fe. ¿Sabes por qué? Porque esa herencia a los ojos naturales no se percibe. El hombre con el pecado perdió la capacidad de ver lo invisible, porque Dios quería que él dominara sobre lo visible y sobre lo invisible. Pero ¿cuántas veces estás más preocupado por las cosas visibles, cuando lo visible es tan limitado en comparación a lo invisible? Fíjate lo que dice Colosenses, por favor. Capítulo 1, verso 16. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Ahí dice que todas las cosas, sean visibles o qué más, o invisibles. Hay gente que lo basa a cosas intangibles. Es que es el amor, es la emoción. Eso no se ve, pero ahí está. No está hablando. Ahí dice cosas, seres invisibles. Esa palabra es sin capacidad de visualizar. Adán veía lo visible y lo invisible. Cuando pecó, Adán perdió esa capacidad de ver lo invisible. Hasta que vino Jesús, se restauró esa capacidad. ¿Por qué? Porque te dio la herramienta correcta. Se llama fe. Fe. A ver, di conmigo. Fe. Fe. Mira, veamos esto. Un ejemplo. Vamos a Primera de Reyes, por favor. Es Segunda de Reyes, discúlpeme, capítulo 6. El rey de Siria mandó apresar a Eliseo. Y ellos estaban en un lugar, en una ciudad. ¿Sí? Y ahí fueron todo un ejército para buscar a un solo hombre. ¿Sí? Verso 14, 6:14. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios,
y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo. A ver, lo primero que hizo es quitar lo que estorba a la fe de Dios operar. Miedo. Miedo. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo caminaba más bien se deslizaba por encima del mar? Lo primero que dijo: no tengan qué. Porque estos pensaban: ay, es un fantasma, es un fantasma, es un fantasma. ¿Sí? ¿Cuántas veces ante la circunstancia lo primero que decides operar es el qué? Miedo. Recibes una noticia y ay, ¿qué vamos a hacer? Háblale al pastor, aunque sea por Face. Lo primero que estás usando, ¿qué es? Miedo. Porque estabas acostumbrado a operar de esa manera, lo ejercitabas. ¿Sabes cómo lo ejercitas? Cuando estás escuchando las noticias o cuando tú, a ver, cuéntame, ¿qué pasó? Ahí empiezas a ejercitar. ¿Tú te haces experto en chismes? ¿Cómo? Porque lo estás ejercitando. ¿Tú crees que Pati Chapoy así nació? No, lo ejercitó. Constantemente está diciendo y uy, mira esto y esto y esto. Se hace experto, lo que tú practicas lo perfeccionas. Practicas el miedo, lo vas a perfeccionar. Practicas quejarte, hasta te haces experto. Es más, hubo un tiempo, en aquellos tiempos se practicaba para las quejas y los llantos. En vez de mariachi, llevaban quejosos. Se moría alguien y llevaban quien endechara, quien llorara, los contrataban. ¿Sí? Una tarifa con moco es más. O sea, sin mocos es tanto. ¿Sí? Pero ni lo conocían, pero ¿sí? Así se contrataba. Tú practicas algo, lo vas a perfeccionar. Tú practicas hablando negativo, te haces experto en hablar mal. Vean los chiquillos, aprenden una mala palabra y esa la siguen diciendo, y después los papás hasta se la festejan, ¿no? Ya el chiquillo un día le hicieron así, hazle así, ¿verdad? A ver, mijo, ráyasela. Y el niño ni sabe, pero sabe que cada vez que le hace así, todos, entonces el niño empieza, maestra, ¡pam! El niño no sabía ni sé qué es eso. Y yo sé que a lo mejor muchos de ustedes ni siquiera saben qué es eso, pero en mi tiempo era como rayársela. Y es más, si sonaba, era más poderosa, no sé. Pero el niño practicó eso, o practica la mala palabra, y ahí la traen. ¿Sí? ¿Cuántos jóvenes practican el ¿qué onda, güey? No manches, güey. No manches. ¿Qué manché? Ay, ¿qué manché? Pero así es una palabra que lo escucharon, la practicaron y se hacen expertos en decir. Es lo mismo con cada cosa de tu vida. ¿Por qué no practicas el amor? ¿Por qué mejor no te haces experto en dar? ¿Te quieres hacer experto en recibir? Los niños les encanta recibir en Navidad. ¿Por qué no les enseñas a dar? ¿Por qué cree que yo voy tanto en contra de eso? Es que la ilusión, si usted les dice que los reyes no existen, se le acaba la ilusión. ¡Qué bueno! Y de una vez te digo, no existen. Santa Claus no existe. Más de uno, no. ¿Por qué no le enseñas a tu hijo que en vez de que escribe una cartita a Santa Claus, al Reyes Magos o al Niño Dios, ¿sí?, no pone a practicar su fe y ora por lo que anhela? ¿Por qué no lo enseñas de esa manera? No le quitas esa ilusión, al contrario, le correspondes. Si vieras a mi hermano León Felipe el día que supo que Santa Claus no existía, el escándalo que se armó. A mí me lo quitaron sabiamente. Un día mi tío, aquí en Guadalajara,
Dijo, Santa Claus no existe. Sí existe, tío, sí existe. No existe. Y mira, me llevó y cuando mis papás estaban arreglando ahí todo y esto y esto, ahí están tu Santa Claus. A partir de ahí hasta ya me decía León Felipe, Santa Claus no existe. Enséñales conforme a la palabra. Enséñales a la palabra, que ellos practiquen. ¿Por qué no practican el dar? ¿Por qué en vez de estar pensando en qué van a recibir, dile, oye, ¿por qué no damos? ¿Por qué no bendecimos a la gente? ¿Por qué no les empiezas a enseñar a practicar el honrar? ¿Cuántas veces les enseñas a tus hijos a practicar la deshonra? Mira, ahí está el cuico. Mira el mordelón. Tus hijos a veces ni saben, pero ya están siendo ejercitados en ello. ¿Por qué no los pones a practicar otras cosas? Practica la palabra. Ejercita la palabra. ¿Estamos comprendiendo eso? Fíjate lo que dice, sigues leyendo Segunda de Reyes, capítulo 6, lo primero que 16, verso 16. Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Yahweh, que abra sus ojos para que vea. Entonces Yahweh abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Sabes por qué la fe te guarda? Así dice la Escritura. Leamos otra vez Primera de Pedro, capítulo 1. Dice la Escritura en el versículo 5, que sois ¿qué? A ver, otra vez, ¿que sois qué? ¿Están leyendo la misma vez? Guardados por el poder de Dios, ¿mediante qué? ¿Cómo estaba Eliseo cuando recibió la noticia que un ejército estaba acampando alrededor de él? ¿Cómo estaba él? Tranquilo. Dijo, hey, take it easy. Tranquilo, Kimosabi. Tranquilo, Robin. Ay, no. Tranquilo. Son más los que están con nosotros. El otro, como operaba según los criterios del mundo, usaba su vista. Pero Eliseo usó la herramienta que Dios da, fe. Y la fe te hace ver lo invisible. De este lado, porque de aquellos están jetones todavía. La fe te hace ver lo invisible. Mira, cuando tú entiendes que Dios te dio el dominio sobre lo visible y sobre lo invisible, y que todo esto es a través de la fe, tú empiezas a ejercer una capacidad, porque lo primero que sucedió es que tus ojos se abrieron, no estos, los ojos de tu espíritu, para poder ver lo invisible. Es por eso que Dios te dijo que fuiste renacido para una expectativa viva, y la expectativa es ver lo invisible. A ver. ¿Cuántas veces tú estás y formaste una expectativa por las palabras que escuchaste? Un ejemplo. ¿Cuántas veces a principios de año te dan los pormenores financieros para este año? Se espera que tengamos un crecimiento del 3 o del 4% según las estimaciones, etc. ¿Y forman qué? Expectativa, una imagen. El grave problema no es que se formen expectativas, están usando el mismo mecanismo que usa Dios. ¿Por qué? Porque Dios te dice cuáles son los que Él genera de expectativa para contigo. Cuando tú empiezas a escuchar a Dios, eso se traduce en fe, que hace que tú veas lo que otros no ven. El criado de Eliseo no escuchó a Dios, él escuchó lo que vieron sus ojos. Sus ojos le dijeron, todo un ejército está contra ti y se los va a llevar. Ve rápido y dile a tu señor para que ya se vayan preparando porque se los van a descabechar. Y él hizo según las palabras que oyó de sus ojos.
Pero Eliseo estaba escuchando otras palabras. Eliseo escuchaba a Dios decirle: nunca te preocupes, yo estoy a favor tuyo y he mandado ejércitos que te cuiden y te guarden. Entonces cuando llegó el criado le dijo: un ejército está acampando y nos va a llevar la tía. Eliseo le dijo: hey, tú no te preocupes, son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Imagínate la cara de tarú que puso este. Más nosotros, somos tú y yo. No, no era así. Ábrele sus ojos. Abre sus ojos. Si le dijo que abra sus ojos es porque estaban como. Significa que anteriormente sí los podía haber tenido que abiertos, pero se cerraron. El miedo, el pecado, el miedo cerraron los ojos del hombre. Pero hasta que viene uno a Cristo, esos ojos se abren y tienes capacidad de ver lo invisible. Eso es fe. Miren, Hebreos capítulo 11, versículo 1. Fíjate, para que aprendas a visualizar esto. Sí, para que cuando venga una noticia tú no te preocupes. Yo estoy viendo otra cosa. Sintonízate en el canal correcto, mi chavo. Yo tengo Sky. No, yo tengo el verdadero Sky. Yo estoy conectado. Jesucristo vive en mí. Yo tengo el verdadero, el correcto mensaje. Es el de Él. Dice 11.1, me vas a poner varias versiones. Vas a señalar, comparar y se van a sorprender en esto. La versión Reina Valera dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de ¿qué? De lo que no se ve. En pocas palabras es estar seguro de la expectativa de Dios y poder ver lo invisible de Dios. Eso es fe. ¿Me puedes empezar a leer, Chabelowski? Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Esa es la Biblia al día, síguele. La fe es como aferrarse a lo que se espera, es la certeza de cosas que no se pueden ver. ¿Qué tal? La fe es como aferrarse, esa dice. Lenguaje sencillo. Confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aun cuando no podamos verlo. ¿Qué te parece eso? El hombre natural no entiende de estas cosas. El hombre espiritual sí. Es por eso la escritura que dice en 2 de Corintios, por favor, capítulo 3. Vamos a 2 de Corintios. Ahorita léeme la de Dios habla hoy, hija, por favor. Ponme la de Dios habla hoy en esa que acabamos de ver. Tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencido de la realidad de cosas que no vemos. 2 de Corintios capítulo 4, por favor. Verso 18. Y vamos a ver cuál es la diferencia entre una persona que opera según lo natural y otro que opera según lo espiritual. ¿Sí? El que opera según lo que ven sus ojos está limitado a la capacidad de comprensión de sus ojos. Pero el que usa la herramienta de Dios en tu vida que se llama fe, tú te desarrollas en las habilidades de Dios para visualizar cosas que otros no ven. En pocas palabras, ver lo invisible. ¿Lo invisible se puede ver? Ahorita les voy a enseñar una cita para que me encanta que me respondan. Habacuc vio algo que otros no vieron. Por eso dijo: aunque vaya a suceder esto, Dios al final va a hacer que yo ande en mis alturas. En pocas palabras, él vio el final de la historia. Y otros todavía están preocupados. ¿Qué va a pasar? ¿A dónde estará? Tú veías la caricatura, ¿verdad? Sí. Pues somos del mismo calibre casi, ¿no? ¿Qué es lo que estoy refiriendo? El que opera en fe
No nada más vio el principio, porque Jesús es el autor y ¿qué más? Y la fe es de principio a qué. Quiere decir que la fe te da la capacidad de ver ahorita el final de la historia. ¡Uy!